Hermanos, Dios les esté bendiciendo. Tenemos la nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios y avanzar en este repaso que estamos haciendo de la carta a los Hebreos. Capítulo 2, desde el verso 5, nos convoca en esta noche y mientras ustedes lo buscan, en esta parte del capítulo 2, comentarles que el escritor va a retomar esa idea que tiene en su mente y en lo más profundo de su corazón, que es mostrar la superioridad de Cristo, del Señor, en todos los aspectos. Verso 5 del capítulo 2, leemos la palabra de Dios de esta manera. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dijimos cuando estudiábamos el capítulo 1 que en tiempos antiguos y en tiempos de Jesús, la imagen de los ángeles estaba sobrevaluada, como en nuestros días, como hoy en nuestro entorno. Pero dice el verso 5 que no sujetó a los ángeles el mundo venidero, pero el actual, el mundo en el cual nosotros nos movemos, sí está sujeto a los ángeles. Primera Juan, el escritor dice, el mundo está bajo el maligno. Claro, no era este el proyecto de Dios. La Biblia nos dice allí, en el comienzo, en el capítulo 1 y 2 de Génesis, que Dios le dio al hombre, al ser creado, el poder sojuzgar
toda la creación. Dios puso en las manos del hombre la creación. Y también la Biblia aclara en el capítulo 1 de Hebreos, en el verso 14, que los ángeles son ministros, son servidores. Ahora, es más que obvio, y también lo hemos leído en la Escritura, como dice el texto, no vemos que el hombre tenga ese gobierno y que la creación esté sujeta a la autoridad del hombre. Por el contrario, sí vemos que la creación está bajo la autoridad del maligno, de la autoridad de Satanás, el cual sí tiene y la ejerce sobre el mundo. El hombre recibió de las manos de Dios la autoridad de estar por encima, por sobre la creación. Pero cuando llegamos al capítulo 3, el hombre es derrotado por Satanás. El pecado entra en el hombre y el hombre tiene que entregar esa autoridad a aquel que le venció, a Satanás. Por eso en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, en el verso 6, el diablo dice, a mí me fueron entregadas. Siempre los ángeles han tenido más poder que los hombres, pero Dios quiso darle la autoridad al hombre. Ahora, luego de la caída, Satanás tiene el poder por creación, pero también tiene la autoridad por haber vencido al hombre. Y el hombre queda frustrado, el hombre queda derrotado, el hombre queda avergonzado y el hombre queda esclavizado por aquel que le venció. Claro, parece que en esta historia el plan de Dios quedó como frustrado. Parece que en este comienzo de la Biblia el plan de Dios se ve desbaratado. Pero Dios no iba a dejar que esto sucediese, que esto se derrumbe y reencausa todas las cosas. Y es verdad que el mundo actual está bajo la autoridad de ángeles, pero el mundo venidero va a estar bajo la autoridad del hombre. ¿Cuál es ese mundo venidero? ¿Cuál es? Es ese tiempo en el cual la Biblia habla de 1000 años y nosotros lo conocemos como el milenio. Un tiempo y en el cual Dios reestablecerá minuciosamente y puntillosamente todo aquello que pensó acerca del hombre, todo aquello que Dios escribió acerca del hombre, el hombre teniendo señorío. Pero claro, hasta que llegue en este periodo hay un largo camino que recorrer, donde realmente es fascinante observar la estrategia de Dios. La estrategia de Dios brilla por excelencia. Es fenomenal ver cómo Dios es un gran estratega en la historia. Y allí entra Jesús en acción. La persona del Hijo de Dios copa el escenario del mundo. Él como hombre tenía todo aquello que hace que los hombres sean hombres. Y él como Dios tenía todo aquello que hace que Dios sea Dios, porque Él es un solo ser, pero tiene dos naturalezas. Y dice allí el verso 9, que vemos a aquel que fue hecho un poco menor
que los ángeles a Jesús coronado de gloria. ¿En qué sentido Jesús fue hecho poco menor que los ángeles? Si los ángeles son servidores, son ministradores. Claro, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. De hecho, el relato que hemos leído en el capítulo 2 es el Salmo 8. Y allí dice, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él y tengas memoria. Le hiciste, nosotros leemos en la versión 60, le hiciste poco menor que los ángeles. Todas las demás traducciones de la Biblia. Y el original dice, le hiciste poco menor que Dios. Porque el hombre está hecho a semejanza de Dios. En los estándares de Dios, en los estándares de la creación de Dios, está Dios, el hombre y los ángeles. Pero el verso 9 dice que a Jesús fue hecho poco menor que los ángeles. Y les decía, cuando el hombre fue creado a imagen de Dios, el hombre ocupaba el lugar que Dios había previsto para él, porque el hombre no tenía pecado. Pero cuando entra el pecado, el hombre es alcanzado por la muerte. Y allí el hombre queda por debajo de los ángeles, porque los ángeles no mueren, pero ahora el hombre sí muere por causa del pecado. Cuando viene el Señor y toma semejanza de hombre, semejante a cada uno de los hombres, a él también lo alcanza la muerte. Y por eso fue hecho poco menor que los ángeles. Pero todos decíamos, todo esto es parte de la estrategia de Dios. Fue hecho poco menor que los ángeles. Así era la imagen del unigénito Hijo de Dios. Así era su imagen, era lo que se estaba mostrando hacia los demás. Aún Satanás, que conocía quién era Jesús, se animó a tentarlo en reiteradas oportunidades. Los hombres mismos creyeron tener autoridad y lo tomaron, lo encarcelaron, lo torturaron y lo crucificaron. Pero aquel primer día domingo, muy temprano, dice la Escritura, Él tomó nuevamente la vida, suelto los dolores de la muerte, porque la muerte no podía retenerlo. Hechos capítulo 2. Porque la supereminente grandeza del poder de Dios resucitó a Jesucristo, operando en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo lo que se nombra en este tiempo y en el tiempo venidero. Y puso todas las cosas debajo de sus pies. Efesios capítulo 1. Nadie se la vio venir, diríamos nosotros en este tiempo. Dios, por medio de Jesucristo, obró esto tan grande que el capítulo 2 de Hebreos nos dice allí en el verso 14, por medio de la muerte de Jesucristo. Jesucristo derrotó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, esto es, al diablo. Y la Escritura, leemos allí, lo destruyó. El original dice, lo anuló. No lo mató, lo anuló. Como si dijéramos, lo dejó vencido, para que el diablo pueda ver y experimentar su propia derrota. Su fin llegará días después que termine el milenio.
Pero en el verso 15 dice la Escritura que este éxito alcanzado por Jesucristo toca al hombre, abraza a cada uno de nosotros. Y en esta libertad de la cual habla el verso 15, el Señor en primer lugar nos otorgó un destino celestial. Por eso el verso 10 que hemos leído dice que Jesús iba a llevar muchos hijos a la gloria. Pero también en esta libertad Jesucristo nos otorgó una relación de familia. Y también el texto dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos de Él. Así Hebreos, ¿sí?, nos está mostrando que si bien Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles, hoy está por encima de todo. Esta palabra que está sobre todo significa está mucho, mucho más que por encima. Tremendo. No tenemos expresión para poder traducir esto. Es mucho más que por encima donde fue puesto el Señor. Así que el libro de la carta a los hebreos nos está mostrando que aún Jesucristo, siendo hombre semejante a cada uno de nosotros, fue superior, absolutamente superior, porque Él alcanzó los estándares, los niveles que Dios había proyectado y pensado tocante a los hombres. Por eso, cuando nosotros vamos al capítulo 15 de 1 Corintios, vamos a encontrar en el verso 45 esta expresión: fue hecho el primer Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, el último Adán, quiere decir, refiriéndose a Jesucristo, el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Adán tenía vida, alma viviente, pero Jesucristo no solamente tiene vida, sino que tiene la autoridad y el poder de otorgar vida, espíritu vivificante. Gloria sea a su nombre. Pero también dice el verso 5 que el mundo antiguo y el mundo venidero nos coloca allí en esta posición de tiempo. Y entre estos dos puntos, entre el mundo antiguo y el venidero, estamos nosotros hoy. Y ya sabemos cuáles serían las expresiones de nuestra boca si hablaríamos de cómo está la situación hoy. Pero cuando uno lee Hebreos 2, la Biblia nos está motivando para que nos demos cuenta el maravilloso tiempo que la iglesia está viviendo. Que la iglesia, este precioso tiempo en el cual la iglesia se está moviendo, donde cada día el mundo antiguo va quedando más atrás y más atrás, y el tiempo nuevo, el mundo nuevo, el tiempo maravilloso del cual estuvimos hablando, cada vez está más cerca. Pero claro, hasta que lleguemos a ese tiempo, hay mucho camino que recorrer. Pero es maravilloso el tiempo que estamos viviendo, porque es como si pudiésemos vivir de antemano cosas que van a suceder en aquel tiempo. Y por eso hoy podemos predicar, hoy podemos consolar, hoy podemos sanar, hoy podemos libertar en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de aquel que dijo en Mateo 28, todo poder me es dado en la tierra y en el cielo. Por tanto, id y predicad el Evangelio. Y estas señales van a seguir a los que creen, dice Marcos 16.
¿Y cuáles son estas señales? Ni más ni menos, Dios dando testimonio de ellos. Es lo que estuvimos hablando el miércoles pasado. Este es nuestro presente, querida iglesia, queridos hermanos, ministros del Dios Altísimo. Pero como si esto fuera poco, sigo leyendo Hebreos capítulo 2 y el escritor nos motiva aún más, aún más. Y nos lleva a pensar en las palabras de Jesús cuando oraba en el capítulo 17 de San Juan: Padre, estos no son del mundo. No los quites de este mundo, pero cuidalos, guardalos del mal. Y también es verdad que en este tiempo, a pesar de ser ministros del Dios Altísimo, muchas veces nos deslizamos, como meditábamos el miércoles pasado, desatendemos, no estamos atentos y caemos en deslizamiento, caemos en pecado. Ahora, aquí radica la lucha de la cual Efesios 6 nos habla, de que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Pero si bien esto es real y todos nosotros nos hacemos cargo de esto, porque ya lo dijimos, la Biblia nos dice que el pecado siempre es nuestro. La falta de atención es nuestra y el deslizarnos es nuestro. Pero aún en esta gran motivación que nos genera el capítulo 2 de Hebreos, aún siendo esto real, una experiencia común a todos nosotros, como dice Levítico 6 en el verso 3 al final, caemos en los pecados que suelen caer los hombres. Dice aquí el verso: tenemos un sumo sacerdote. En primer lugar, que es misericordioso, porque Él fue tentado en todo como nosotros, Él padeció en todo, tal cual padecemos nosotros. Pero tenemos un sumo sacerdote que también es fiel. Y esta expresión fiel significa uno que tiene siempre argumentos. Uno que tiene siempre argumentos. Y queridos, dice la palabra de Dios aquí que es fiel y sumo sacerdote, verso 17, en lo que a Dios se refiere. Y allí en el trono de Dios, nuestro abogado siempre tiene argumentos a nuestro favor delante de la presencia de Dios. Por eso primera Juan, allí en el capítulo 2, dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y aún me pone más feliz y nos pone más feliz y nos motiva aún más la Escritura, porque dice que es fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, estoy leyendo otra vez el 17, para expiar los pecados del pueblo. Queridos, siempre, pero siempre, el resultado es el mismo, la expiación de nuestros pecados. No puede haber otro resultado. Siempre será expiación de nuestros pecados. Porque Él tiene un gran argumento: su propia sangre. Tiempo después, el escritor a los Hebreos en el capítulo 9 va a decir: su propia sangre con la cual entró en la presencia de Dios. Ese es el argumento. Y si de socorro hablamos, termina el pasaje que hemos leído: Él es poderoso para socorrer a los que son
tentados. Este es el capítulo 2 de Hebreos, un capítulo motivador, un capítulo que nos impulsa, iglesia, a no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Más allá que muchas veces caigamos, muchas veces nos desviemos del camino, muchas veces nos deslicemos por falta de atención. El capítulo 2 nos motiva a seguir adelante, a ir por más, sabiendo que toda nuestra causa legal fue alcanzada por la obra de Cristo y que allí está nuestro sumo sacerdote, abogando por cada uno de nosotros. Y al lado nuestro, en el ministerio que realicemos, está Dios dando testimonio con sus cosas magníficas para que lo que hacemos se pueda ver el respaldo de aquel que es nuestro Padre. A nuestro Dios sea la gloria. Gracias porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos lleva a comprender su palabra. A Dios sea la gloria. Amén.